Saludos, bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Átomos y Bits, dispuestos a contar todas las novedades de la ciencia, la tecnología y la innovación, acompañados como de costumbre por Lenovo, que te acompaña, entre otras cosas, con telefonía móvil, con smartphones como el K5, con sonido excelente y funciones avanzadas, o los Moto smartphones de potente rendimiento. Ahora también con las carcasas especiales para potenciar el sonido estéreo, usar el teléfono como proyector o aumentar la carga disponible. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda. Y con Lenovo arrancamos este Átomos y Bits, que hoy cuenta con el control de sonido de Pilar Lloret, por supuesto con José Manuel Nieves, y aquí en el micrófono también Pedro Pablo May. Saludos. Confiésalo, tienes que confesarlo, José Manuel. Están ahí fuera, tú lo sabes, sabes dónde están, sabes quiénes son, cuántos son, cómo son, qué color tienen, porque no son verdes, deben ser violetas. Pero no te lo puedo decir. Pero no nos lo puedes decir, no. Claro. Eres un agente a sueldo. Bueno, me has dejado, es que explica, que fuera de micrófono me has contado una cosa que me ha dejado helado, ¿no? Sí, parece ser que eres un agente a sueldo de no sé cuántas agendas de información, y creo que en ese caso yo también. Madre mía, imagínate. Bueno, yo sí lo soy, pero tú no, que yo sepa, no, o por lo menos no estamos en la misma agencia. Yo no te he visto. No te han dicho que cuentes conmigo, ¿no? No estás en la misma agencia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué empezamos así? Pues porque hay que hablar de Encélado, de la luna de Saturno, que cada vez tiene más posibilidades de tener vida, de que la haya y que la descubramos, porque tiene cada vez más papeletas, más tickets para que te toque el jamón. Bueno, es alucinante, porque estamos... lo hemos hecho muchas veces, de hecho, ¿cuántos temas hemos hecho alrededor de la búsqueda de vida, verdad? Y muchos de ellos en planetas fuera de nuestro sistema solar, que cada vez conocemos más, que son muy prometedores y tal. Pero es que lo que tenemos dentro de nuestro propio sistema solar es que cada día nos alucina más. Es decir, y Encelado, o Encélado... Ponle el acento, que si no suena demasiado mal. Es un pequeño satélite de Saturno que desde el año 2005 no hace más que darnos sorpresas. Y a cada sorpresa que nos da se acerca más y más a ser un candidato ideal para albergar vida. Entonces, el último aldabonazo de esto nos lo ha dado, como no, la sonda Cassini, que lleva un porrón de años dando vueltas por las lunas de Saturno y acercándose también a alguna luna de Júpiter, ¿no? Como Europa, otro que tal baila, otro satélite que tal baila, que ese también, ahí tenemos muchas posibilidades. Pero bueno, vamos a quedarnos en Encélado. Que por cierto, la Cassini dentro de nada se suicida, o sea, es suicidio programado, ha terminado su misión y se va a estrellar contra el planeta, ¿no? Eso sí que me da pena. No podríamos dejarla ahí dando vueltas a ver si capta algo más. Tiene que haber, acaba de llegar Juno a Júpiter, que en la nave, que en alguna medida va a sustituirla, pero también nos hace falta más. O sea, ahora verás, porque en la última aproximación que ha hecho Encélado, pues nos ha dado otra sorpresa más. Y es que este pequeño mundo, esta pequeña luna, que solo tiene 500 kilómetros, fíjate de tamaño, es como la mitad de nuestra luna, ¿no? Pero que está cubierta, es una bola blanca, está recubierta por una capa de hielo que tiene entre 30 y 40 kilómetros de espesor. Y en 2005, te decía, esta luna llamó poderosamente la atención porque la Cassini, en una de sus pasadas, se dio cuenta de que del polo sur emanaban unos géiseres de vapor de agua que formaban una especie de nube de hielo sobre esa región meridional de la Luna, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible? Era el efecto, decían los investigadores, era como si descorchas una botella de champán, y entonces salía disparado ahí. Entonces ahí se empezó a sospechar, se tuvo evidencia de que debajo de esa corteza de hielo había agua. ¿Cuánta agua? Bueno, años de estudios, hasta que hace relativamente poco tiempo se demostró que el océano es global, es decir, que rodea toda la Luna. Por debajo de la capa de hielo, el Encélado tiene un núcleo rocoso, y entre el hielo y la roca hay una enorme masa de agua. Siendo tan pequeña como es, bastante más que todos los mares terrestres. Bueno, ¿y de qué está hecha esa agua? Bueno, pues resulta que tiene aminoácidos. Otra sorpresa. Resulta que tiene elementos, ¿y cómo lo saben? Pues haciendo pasadas, una de las últimas que hizo la Cassini fue atravesando esa nube, esos vapores de hielo, esa nube de hielo, y analizando las moléculas. Y en uno de esos análisis tenemos
que a pesar de tener agua, a pesar de tener todas estas condiciones que de por sí son favorables, faltaba una cosa. Este océano puede proporcionar a los seres vivientes hipotéticos que puede haber allí energía. O sea, ¿de qué manera va a proporcionar energía? Date cuenta que la energía solar ahí no cuenta. Primero, porque está tapado por el hielo. Y segundo, porque aunque estuvieran al aire libre, el sol, desde tan lejos, es mucho más débil del que recibimos en la Tierra. Con lo cual, bueno, eso nos abre otra cosa, que es no está dentro de la zona de habitabilidad, que es lo que siempre andamos buscando en todos los planetas extrasolares. Una de las condiciones es que esté dentro de la zona habitable. Bueno, pues Encelado o Encédalo está muy lejos de la zona habitable de nuestro sistema solar, que lo ocupa la Tierra. Está en órbita de Saturno y a pesar de eso, pues tiene todas esas condiciones. Bueno, pues la respuesta es que sí, existe. Han encontrado dos materiales, dos gases, que son el dióxido de carbono y el hidrógeno molecular, que se producen en eventos hidrotermales. Vamos a ver qué es eso. Eso quiere decir que el planeta dentro tiene una actividad geológica. Es un planeta vivo, activo. Y entonces produce un desequilibrio químico en la composición del agua, cuyo desequilibrio puede ser aprovechado por organismos como fuente de alimentación. Y es lo mismo que sucede aquí en la Tierra, en las chimeneas hidrotermales de las profundidades, allí donde el sol no llega, donde no es posible obtener energía directamente del sol. Sin embargo, de este calor que emana de las profundidades de nuestro planeta, en las profundidades oceánicas, hay auténticas colonias y ecosistemas enteros de organismos que viven ahí sin saber ni siquiera que el sol existe, ¿no? Existían dudas de que en Encelado también sucediera lo mismo. Ahora tenemos pruebas de que lo más probable es que sí. Es decir, tenemos un planeta, vamos a llamarlo mundo, porque aunque sea un satélite, ¿no? me dan ganas de llamarlo mundo. Tenemos un mundo que tiene hielo, evidentemente, está recubierto, que tiene agua en estado líquido. Luego me preguntarás, me imagino, cómo es posible que estando tan lejos no esté todo congelado. ¿De dónde saca el calor? Sí, ya que la actividad geotermal, ¿no? ¿Qué decías? No, el calor necesario para que ese mar se mantenga en estado líquido lo saca de Saturno, de la energía, de las mareas gravitatorias de Saturno. Tú sabes que cuando un líquido se agita, se calienta, o cuando un gas también se agita, pues se calienta. Bueno, pues ese estado de agitación permanente, por decirlo de alguna manera, al que la enorme gravedad de ese planeta gigante de Saturno somete a los satélites que giran alrededor de él, es suficiente como para generar el calor necesario para que el agua permanezca en estado líquido. Maravilla de las maravillas. Es que andamos buscando sistemas solares fuera del nuestro y en realidad tenemos dos pequeños subsistemas en el interior, uno alrededor de Saturno y otro alrededor de Júpiter, ¿no? Claro, Júpiter he perdido la cuenta, pero tiene como 70 satélites, ¿eh? Que ya son satélites. Sí, si no son 69, son 70 y tantos, o sea que tiene muchísimos. Y Saturno también tiene unos pocos. Algunos de ellos, ya te digo, muy prometedores, no es el único. Tenemos Europa también. Tenemos Titán en Saturno, sí, que se parece más a la Tierra primitiva que a un sitio donde puede haber agua, porque lo que hay Titán es el único sitio que tiene, aparte de la Tierra, el único mundo del sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene océanos en estado líquido. Lo que pasa es que no son de agua, son de metano. Pero en estado líquido, que eso también es muy importante, ¿no? Y la Tierra ancestral también pudo en algún momento parecerse a lo que hoy es Titán. Pero estamos en Encelado, ¿no? Entonces, ahí en Encelado, perdona que te corte, es donde estaban diseñando esa especie de robot con forma de calamar para meterlo dentro. Sí, hay varias misiones porque aquí algo hay que hacer, es decir, no nos podemos quedar con esto, ¿no? Claro. Entonces la NASA ya está preparando varias ideas y varias misiones que todavía están en estado de estudio, es decir, pasarán unos cuantos años hasta que se desarrollen, se financien, se modifiquen, porque es lo que pasa siempre, durante años de desarrollo hay 20 modificaciones, y se lancen y lleguen y empiecen a trabajar. Pasarán años, pero está diseñando misiones específicas para ir a las lunas de Saturno, para estudiar las lunas de Saturno y también algunas de las lunas de Júpiter, ¿no? Porque se lo merecen, porque tienen entidad suficiente como para hacerlo. Entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, todas estas condiciones, es decir, tiene agua, tiene lo que tiene que tener, tiene una fuente de calor,
tiene elementos, tiene energía esa agua, o sea, es decir, ese mar puede sustentar vida, solo queda que la vida esté. Y entonces esa noticia, ese gran acontecimiento de haber encontrado vida en un lugar ajeno a la Tierra, fuera de la Tierra, cada vez está más cerca y está y vamos, yo creo que después de esto Encelado ha pasado a ocupar el primero / segundo a la misma altura que Marte en las posibilidades de vida, ¿no? Lo que pasa es que en Marte estamos buscando vida no necesariamente presente, sino pasada. Pero en Encelado sería presente. Pero en Marte tiene los canales y está Tarkas y John Carter y todos estos. Eso ya está pisado, ¿no? Eso está bajo control. Bueno, una maravilla, ya te digo. El asunto de Encelado vamos a seguirlo con especial interés Por supuesto que sí. En los próximos meses y es que me gustaría seguir hablando del asunto, pero es que si nos centramos en uno luego se nos echa el tiempo encima y no nos da tiempo a hablar de lo demás, porque tienes también el tema de la masa negativa que han creado en un laboratorio. Que, claro, yo cuando leí el titular, logran crear masa negativa, me imaginaba a Hulk, pero pintado de negro. Es una broma muy tonta. Pero vamos, explícanos exactamente cómo han podido construir la masa negativa, porque esto es una cosa rarísima. Absolutamente. Yo no sé si había incluso posibilidad previa, ¿no?, de diseño, de decir, vamos a crear esto en la realidad. A ver, es una de esas cosas que la naturaleza o las leyes de la naturaleza permiten, es decir, nada lo impide, pero que no se da. Claro, es que es muy raro. No se da. A ver, ¿qué es una masa negativa? Lo primero, pues una masa la masa pues la podemos medir en kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos decir que un balón de 2 kilos, si es en masa negativa, pues pesa menos 2 kilos. Claro. Pero claro, ¿eso qué es? Menos de 0. Vamos a ver. La masa está relacionada con otras constantes, ¿no? Con otros parámetros de la física, por ejemplo, con el movimiento. Es decir, la masa cuando está estática nos da igual, es cuando está en movimiento, cuando empiezan a suceder cosas, cuando los planetas se mueven, las puertas se abren, la gente se cae, los coches caminan, ¿vale? Entonces es necesaria una fuerza que aplicada a una masa genera un movimiento. La segunda ley de Newton, que es F es igual a m por A, fuerza es igual a masa por aceleración. Exacto. Y esa ecuación funciona en todo lo que vemos. Si yo a ti te pego un empujón, tú te caes para atrás. Es evidente, y te caes para atrás según la fuerza con la que yo te haya empujado, pues te caes más o te caes menos, o simplemente te desplazas un poquito o te mando 5 metros para allá. Depende de la fuerza con la que yo te haya, pero la materia, tu masa, responde a esa fuerza que se ejerce sobre ti. Ahora imagínate que yo te doy un empujón y tú, en lugar de caerte, o sea, yo te pego un empujón, estamos de frente y yo te empujo, tú, en lugar de caerte de espaldas, te caes hacia mí. Es decir, en la dirección contraria a donde hemos ejercido la fuerza. Yo ejerzo una fuerza empujándote lejos de mí, pero tu masa reacciona acercándose a mí, con la misma fuerza como si cayera para atrás, pero al revés. Eso es masa negativa. Evidentemente no tenemos una experiencia de eso porque la naturaleza nos enseña la parte positiva de la masa y de todas las interacciones de la masa que hacen posible todas las leyes físicas en las que se implica movimiento. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que teóricamente no puede existir una masa negativa. De hecho, pues como la carga eléctrica, que es otra propiedad también, puede ser positiva o negativa. Pues nada impide que esto sea. ¿Qué sucede? Si existiera la masa negativa, sería más fácil explicar algunos fenómenos muy extraordinarios que tienen lugar en el universo. Situaciones muy extremas, como qué es lo que sucede dentro de un agujero negro, o en la colisión de 2 agujeros negros, o dentro de una estrella de neutrones. Por no hablar de la incógnita de si una masa negativa también tendría antigravedad. La masa, sabemos que cuanta más eso tiene fuerza de la gravedad, cuanta más masa hay, más gravedad hay. Tiene mucha más Júpiter, que es más grande, que la Tierra, que es más pequeña, que la Luna, que es más pequeñita, o Encelado, que es mucho más pequeñito todavía. ¿Qué pasaría si fueran de masa negativa? Entonces, los intentos por crear masa negativa llevan muchos años intentándolo. Ha habido muchas aproximaciones. Y esta vez han conseguido un equipo de la Universidad de Washington de físicos, por primera vez, sin ninguno de los problemas que los intentos anteriores habían generado, han creado masa negativa en laboratorio.
lo cual es un notición de esos de la física, porque demuestra que esa hipótesis puede ser real. El hecho de que no la hayamos encontrado, no hayamos encontrado nada hecho de masa negativa en la naturaleza, no significa que eso no tenga una importancia y que no pueda estar. De momento se va a poder utilizar como una nueva herramienta, ya digo, muy potente para el estudio de fenómenos que hasta ahora no hemos podido. Es imposible ir hasta un agujero negro a hacer experimentos, o a una estrella de neutrones para experimentar in situ con ella. Tienes que buscar la manera de hacer experimentos externos que la afecten. Bueno, pues la masa negativa va a ser una de esas maneras. Pero es que además, imagínate si esto estuviera de alguna manera relacionado, si se pudiera sacar algún de este comportamiento de la materia, alguna conclusión que nos permitiera hacer motores nuevos, una nueva generación de motores, de transportes, cuyo impulso no dependiera de las leyes y de las normas tradicionales que tenemos, sino de otras cosas. Me estoy acordando, no sé si en algún punto de la cabeza de algún físico habrá un nexo, pero me estoy acordando del famoso motor de curvatura de Alcubierre, que de alguna manera implicaba también la existencia de masa negativa, porque Alcubierre, que es un físico mexicano, pues hizo una solución de las ecuaciones de la relatividad en las que decía que si eres capaz de crear una burbuja dentro de un espacio plano, un espacio-tiempo plano, una burbuja espacio-temporal y meterte dentro, tú puedes viajar hasta 10 veces más rápido que la velocidad de la luz sin moverte, porque lo que se mueve es la burbuja. Y entonces no estás violando ninguna ley. Pero claro, el problema está en crear esa burbuja. ¿Cómo creas esa burbuja? Pues a lo mejor digo, masa negativa. A lo mejor la masa negativa nos empieza a dar alguna respuesta o alguna llave. Ten en cuenta que las ideas de Alcubierre fueron incluso probadas por la NASA en el año 2005. Sí, lo que pasa es que todos estos fenómenos extraños que en los últimos tiempos están encontrando, están todos como en el mundo de las partículas, ¿no? No salen de ahí. Y que parece que en el mundo de las partículas fuera todo posible, pero de alguna manera al subir de escala hubiera ahí un límite que parara esas posibilidades. Cierto, pero si tú consigues, si creas masa negativa, que es de lo que estamos hablando, te da lo mismo crear un puñado de átomos, que lo haces para el experimento, que crear 20 kilos, o menos 20. Menos 20 kilos. O menos 20 kilos. Te da lo mismo en ese sentido, ¿no? Evidentemente hacer una situación que sea manejable en laboratorio, ¿no? Por supuesto. Además, tú fíjate otro ejemplo que se me ocurre. Tú imagínate, si tú tienes una esfera iguales, una de masa negativa y otra de masa positiva. Newton decía que era una fuerza que se ejerce, la gravedad, que se ejerce entre dos cuerpos que tienen masa, que se atraen. ¿De acuerdo? Pero luego llegó Einstein y lo convirtió en un problema geométrico, porque lo que nosotros llamamos gravedad en lugar es una depresión, una hondonada en el tejido espaciotemporal que los cuerpos que tienen masa hacen. Como si colocas una bola en una sábana que hace una depresión, un hundimiento, y en ese hundimiento, si metes una bola más pequeña, pues empieza a girar hasta que cae en el centro, o si gira con la velocidad justa se queda dando vueltas, que es lo que pasa, ¿no? Es una deformación en el lenguaje de Einstein. Bueno, pues imagínate una bola de masa positiva normal y otra de masa negativa. ¿Qué haría la bola de masa positiva? Un hundimiento. Entonces la bola de masa negativa se acercaría, intentaría acercarse, porque caería por la pendiente de la curvatura, pero como resulta que tiene masa negativa, no genera a su vez un hundimiento, sino un abultamiento, que es justo lo contrario, con lo cual está repeliendo a la masa normal. Entonces sería una especie de carrera uno detrás de otro, en la que nunca nadie coge a nadie, porque la masa normal la está atrayendo a la otra bola y la otra bola está repeliendo a la masa normal, con lo cual van una detrás de otra, y ahí está el truco, a una velocidad creciente, hasta llegar a la velocidad de la luz. O sea, se podrían diseñar motores para alcanzar velocidades... Imagínate, pero esto ya es echarle imaginación. La gran noticia es que hemos sido... Yo como los del Madrid, ¿no? Que hemos ganado. Un momento, han ganado 11 señores que estaban ahí dándole patadas a un balón. Bueno, pues hemos sido capaces de crear masa negativa en un laboratorio. Y a partir de ahí, muchas otras cosas pueden ser posibles. ¿Vale lo de perder peso como masa negativa? Mira. Me contestas, ¿no? Para eso deja de comer chorizo.
Hay un elemento que cada vez utilizamos más en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos, que empezó como una tonterita mezclando signos de las letras y pues eso, los 2 puntos, el guión y el cierre del paréntesis, ya tenías una cara sonriendo. Y con el tiempo pues ha ido generando toda una cultura, la cultura del emoji, con gráficos de todos los tipos y tamaños. Por cierto, ¿esto del emoji qué significa? Pues son dibujos. Son sí, dibujos. Sí, pero ¿qué significa emoji? Pues es una palabra japonesa que debe querer decir algo, no sé exactamente. Japonesadas. Bueno, pues estos emojis se han puesto muy de moda en prácticamente todos los teléfonos móviles, los smartphones, los teléfonos inteligentes los llevan, y ha habido pues distintas polémicas sobre quiero que pongan un dibujo de tal tipo, quiero que lo pongan de otro. Es que ha habido de todo, es que hay hasta un consejo regulador. ¿De los emojis? Sí, entonces porque van haciendo, aparte de los que generan expresiones faciales o que te ponen una tarta para felicitar el cumpleaños o una velita o no sé qué, bueno, pues los hay geográficos, es decir, que te identifican con países, que te identifican con regiones del planeta, etcétera. Y de eso íbamos a hablar hoy, de uno concreto además, ¿no? Sí, de uno concreto, que es el de la paella. El de la paella, que después de tanto tiempo y de tantas protestas, que hasta el Consejo Regulador de la paella y un montón de... O sea, fue una auténtica revolución, porque es que, por ejemplo, Apple, dentro de sus... hacen emojis mucha gente, ¿no? Y entonces los que tienen un iPhone y se van a los dibujitos, pues se dan cuenta de que hay uno de una paella. Hay uno de una paella. Y este dibujito, este emoji, el emoji de la paella, resulta que tenía un muslito de pollo, pimiento y marisco. Entonces, claro, los valencianos pues inmediatamente se rebelaron, porque eso no es la paella valenciana. ¿Pero por qué? Porque la paella valenciana está hecha con garrafó, con pollo y eventualmente con conejo. Y algunos con judías verdes, que no son judías verdes, que es la bachoqueta, que se parecen, pero no son judías verdes. O sea, pero no si vas muchas veces de poner las gambas y los mejillones igual. Bueno, porque eso es un arroz. Tú te coges un arroz y al arroz le echas lo que te da la gana. La paella valenciana es una cosa muy específica, que se hace de una manera y no de 5, muy determinada, y que lleva unos ingredientes concretos, que son esos. Entonces, claro, después, fíjate, una empresa como Apple, que a eso, pues imagínate al pairo que se la debe traer, que si la paella le han puesto un pimiento y una gamba y que eso no es paella. Sí. Han rectificado y han puesto, según la receta tradicional de la paella valenciana, y eso dado de las cantidades enormes de gente que protestó activamente por ese dibujo mal hecho, porque estaba cualquiera en el mundo que viera una paella la estaba viendo mal, y eso no era una paella. Estoy fijándome, yo no tengo el iOS, tengo el Android, y en el Android no sigue estando la gamba, sí hay paella, pero sigue estando la gamba y los mejillones. Bueno, pero yo te enseño, yo que llevo un iPhone, pues a ver, vamos a hacer intercambios culturales. Bueno, pero hacemos intercambios, pero es que eso no se ve por la radio. Bueno, pero ¿qué más da? Ellos se lo imaginan todo. Te lo enseño luego a micro cerrado, pero mira. Pero ahí están con se ve pequeñito, pero están con la gamba. Bueno, pues seguramente está interpuesto el mismo tipo de, y lo mismo que han cambiado otros también, ¿eh? O sea que si ponen no sé, figuras humanas muy delgadas, pues las ponen un poco más gorditas para no tal. Es decir, cuando una cosa se globaliza. Y yo, la verdad, yo que amo y adoro Valencia, y que cada vez soy más conocedor de los secretos culinarios de la paella, que para mí al principio hace unos me daba igual, o sea, digo, una paella, pues nada igual, y te ponen la típica mixta, o sea, decir paella mixta son dos palabras que se contradicen, o sea, no tienen nada que ver. ¿Cómo que paella mixta? De paella mixta nada, la paella es o de marisco o es la paella tradicional, y todo lo demás son arroces, que le puedes poner lo que te dé la gana, lo que quieras, y en el orden que quieras. Bueno, claro, es que te la ponen de todo tipo. Hay quien dice que si no lleva conejo no es paella, porque el pollo era para ricos cuando empezó a hacerse. O sea, que es que eso, bueno, pues muy bien. Hay opiniones para todos los gustos. Bueno, el caso es que Apple ha respondido
y lo ha... Ha habido cambios curiosos a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, me acuerdo la pistola. Antes tenías una pistola o un revólver y lo sustituyeron por una pistolita de agua, porque decían que incitaba a la violencia. Claro, es que cuando estoy buscando eso al mismo tiempo, tú fíjate, comida. Vamos a ver, por aquí debe de andar ya la paella. Es que hay cosas que efectivamente que te... Y la famosa folclórica, que resulta que no era una folclórica, no era una sevillana, claro, sino que era una Carmen Miranda de la vida. Claro, entonces, ¿por qué vas a tener que entrar en un estereotipo? Porque estos son pequeños estereotipos. O sea, cuando alguien ve un icono de estos, pues enseguida tiene una idea asociada, o sea, te sustituye a palabras, o sea, tú puedes hasta escribir casi, ¿no? Frases y conceptos enteros utilizando distintos dibujitos que significan cosas. Bueno, pues aquellos que son muy típicos o muy clásicos de una región o de una cultura o de un aspecto cultural o de algo, pues por lo menos tienen que ser precisos, y eso me parece francamente bien. O sea, 5.000 años de literatura para acabar volviendo a los jeroglíficos. Bueno, ¿y por qué no? Jeroglíficos, pero eso sí, por internet. Por internet, sí, que esos son los que molan, ¿no? Como decían, ¿no? Que el muro de Facebook era como los muros egipcios, todo lleno de gatitos en un momento dado y de mensajes de amor. Hay una cosa que siempre me he preguntado, pero yo creo que no lo has contestado ya. ¿Los emojis que nosotros utilizamos aquí en España son los mismos que se utilizan en Japón o que en Estados Unidos? Sí. ¿O hay variantes que a nosotros no nos llegan? No. Bueno, vamos a ver, es que hay muchas empresas que pueden hacerlos, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, los que hacen las marcas como puede hacer Samsung o como puede hacer Apple, que son globales porque se venden teléfonos en todas partes. Y luego hay un montón de catálogos a los cuales te puedes suscribir o descargártelos en tu propio teléfono o en tu propio tablet, y entonces los habrá, en Japón pues habrá un mogollón que por aquí no hay, en China, y aquí en España los habrá que no hay en ningún sitio. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y ya he encontrado la paella, ¿eh? Fíjate, antes de despedirnos, ahí la tienes, la tercera en la primera fila. Espera, que yo estoy viendo el flan. La tercera de la primera fila. Ah, sí. Ah, pues es verdad. Ahí lo tienes, Sí. con su pollo y su garrafón. ¿Qué es esto que aparece aquí al lado? Que nunca lo he sabido. Que parece un queso de bola mal hecho. Al lado de la paella, dos más para Bueno, allá. ahora lo investigamos. Y es que además que lo hace tan pequeñito que ya uno va teniendo una edad y necesita ahí gafas para verlo todo, una lupa. Bueno, don José Manuel, no te digo nada y te lo digo todo. Se nos ha ido el tiempo, qué raro, ¿verdad? Sí, señor, como siempre. Pues solamente me queda decirte que si estás buscando una marca de portátil, ThinkPad, IdeaPad, Yoga, portátiles equipados para aumentar la productividad con funciones de gestión de seguridad y fiabilidad inquebrantable para la empresa, eso es un Lenovo. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda, y Lenovo que nos acompaña siempre en Atomos y Bits y que nos abre la puerta y nos la cierra cada semana para contar lo último de lo último. Vamos a coger los prismáticos, no creo que veamos gran cosa si miramos hacia Encelado, pero a lo mejor vemos alguna cosa misteriosa. ¿Y la paella? Las estrellas de la noche. Valenciana. La paella valenciana, sí, pero a mí me gusta más eso, lo mío, el Roquefort. Lo lamento. José Manuel Nieves se ha encargado hoy de contarnos lo último de lo último, como de costumbre, y Pilar Lloret del control de sonido. En nombre de la redacción os ha hablado Pedro Pablo May. Volvemos en una semana en esta misma sintonía en vuestra emisora, o también, ya lo sabéis, a través de las plataformas de descarga de internet, donde tenemos presencia en iBooks y también en TuneIn. Hasta la semana que viene.